Muy buenas noches. Siendo las 7:20 de este 9 de junio, tengo el gusto de abrir la sesión de esta noche. Hoy tengo el gusto de recibir en este foro de pensamiento y reflexión en torno a la arquitectura, los académicos eméritos y de número, a los arquitectos y estudiantes de arquitectura y distinguido público que siempre nos acompaña. Citando al filósofo Fernando Savater, él dice que más que fabricar riqueza, el mundo globalizado de hoy debe fabricar humanidad, porque riqueza no solo es dinero u objetos, sino también cultura, seguridad y consenso. Todo esto es parte de la ética de hoy, de la de siempre. Esta noche el capítulo en Monterrey de la Academia Nacional de Arquitectura reconoce en la obra del doctor Armando Flores su oficio por fabricar humanidad, al dedicar gran parte de su vida profesional a la investigación, docencia y al oficio mismo de la arquitectura. Hoy, como siempre, el foro está dispuesto. La ponencia Modelo para el Estudio Holístico de la Arquitectura nos presenta sin duda un esfuerzo sostenido para dar una base y una historia al hombre moderno, disperso y sin raíces. De nuevo, sean todos bienvenidos. Paso el micrófono al arquitecto Luis Préstamo, secretario del capítulo, para conducir la sesión de esta noche. Muy buenas noches. Yo creo que sin entrar más en más preámbulos, quisiera que la arquitecta María Teresa nos diera la narración de la pasada sesión. Por favor, Tere. Hola, buenas noches. La Academia, en su misión de reconocer y dar a conocer la arquitectura, ha dedicado las últimas sesiones a la problemática del futuro de las ciudades. Son muchos los obstáculos que hay que salvar. Uno de los que no se habla mucho es la propagación de la pobreza urbana. Durante este siglo, el 90% de los pobres de América Latina vivirá en las ciudades. Jan Bazán nos dijo recientemente a los que quisieron oír que los planes no se cumplen porque no están destinados a la población. El 70% de la urbanización es ilegal porque pertenece a la población para quien no está dirigida la normatividad, la que no cabe en ningún esquema de crédito. Mientras tanto, la normatividad rebasa los límites de la cordura. Juan Carlos Pérez da la bienvenida al público que nos ha acompañado a lo largo de estas 90 sesiones que han transcurrido desde 1995, cuando se abrieron a todos los amantes de la arquitectura, dando así sentido a nuestros encuentros. La planeación nos ayuda a cumplir nuestra responsabilidad y asegurar con éxito el desarrollo de nuestra comunidad. Expresó: la responsabilidad social debe guiar nuestro trabajo como parte de este nuevo pensamiento para lograr con la calidad de vida que esperamos. Luis Préstamo, antes de presentar a nuestros invitados, señala que el trabajo de planeación tiene un matiz técnico y social y que es un proceso de ajuste continuo a la realidad. En esta ocasión, el invitado fue el Centro de Desarrollo Estratégico Metropolitano del Tecnológico de Monterrey, cuya directora, la arquitecta Alicia Guajardo Alatorre, invitó a 6 reconocidos arquitectos y arquitectas para que nos expusieran los beneficios de la planeación estratégica. La exposición sería en 2 etapas: un planteamiento general sobre el posicionamiento de la ciudad de Monterrey dentro del marco global y la respuesta de los especialistas a las preguntas formuladas previamente por la arquitecta, prometiéndonos que al final la discusión sería fuerte. El Tecnológico ha trabajado desde 1996 en la visión de Monterrey 2020, con la consulta a 500 líderes de la comunidad, elaborando un documento. El CEDEM nace para dar continuidad a este programa. Inicia su exposición mostrando los recursos técnicos, sistema de información geográfica para procesos de simulación con que cuenta el Tecnológico, prometiendo que el arquitecto Pilar Noriega nos mostraría más adelante imágenes de la zona que está en proceso de extinción, que es el pulmón de la región, el Cañón del Guajuco. Desgraciadamente, esto no tuvo lugar. A continuación, nos describe la misión del CEDEM
es generar investigación y análisis estadístico y cartográfico para la toma de decisiones y nos describe la planeación estratégica como una herramienta de planeación. ¿Qué rumbo estamos tomando? ¿Cuál es nuestra visión? Y la optimización de los recursos en proyectos puntuales son características de esta planeación. Nos muestra los antecedentes de la planeación en las ciudades europeas, Bilbao, Barcelona, donde se han creado desde el 91 centros de planeación estratégica y los intentos en Nuevo León por la creación de un instituto que en realidad sí fue creado, el INSEUR, y que produjo un plan estatal dirigido por el doctor Gustavo Garza, además de numerosas investigaciones socioeconómicas. La arquitecta hace una minuciosa descripción de las cualidades de Monterrey con las que Monterrey participa en la Asociación de Ciudades de Megacities, de la Asociación Metrópolis. Nos detalla exhaustivamente el diagnóstico de población, los índices, número de alumnos por aula, orientación a la terciarización a la que va Monterrey, índices del PIB de los más altos en América Latina. Se muestra un estudio que data de 1996 sobre la disparidad en los ingresos. La arquitecta Celia Redondo señala que una diferencia entre la planeación estratégica y la tradicional es el tiempo, en el que en la primera el diagnóstico se queda con frecuencia en eso, en el diagnóstico. En el estratégico existe una visión puntual que es más fácil de enfocar a un proyecto. Para Pilar Noriega, la planificación estratégica entiende que cada ciudad es diferente, reconoce sus fortalezas y sus debilidades. No se trata, como en la tradicional, de una simple contabilidad de número de escuelas, camas de hospital, etc. Rena Porsen considera que no es una ventaja ni una desventaja, pero lo importante es que incluye todos los grupos que existen en la ciudad. Citando el caso de Bolivia, de un caso para ilustrar. Hace referencia también a los espacios mínimos para vivienda y terreno considerados en la ley, que acaban con el primer espacio recreativo, que es el patio de la casa, en la sociedad mexicana. Vladimir Robles opina que la planeación es una acción política porque juega con intereses y tiene que ser consensada. Anteriormente, CODEUR intentó implementar el plan estratégico con una promoción del sector privado, pero no se entendió, se vio como una competencia. José Luis Ortiz Durán señala que puede resumir en 4 puntos la importancia de la planeación estratégica. Define un proyecto de ciudad, primero establece una posición en el contexto internacional y considera muy importante mejorar la calidad de vida. Carlos Miranda señala que el fracaso de la planeación tradicional sigue un modelo de planeación lineal, producción, consumo, desecho. Y además el uso de modelos importados como el automóvil son defectos de esta planeación que es anacrónica. La planeación estratégica considera el problema de una manera holística y será importante incluir una reglamentación en la que el manejo del agua se incluye en la reglamentación y el aislamiento y el consumo de energía. La arquitecta Pilar Noriega señala al final que para cambiar los problemas es necesario cambiar los esquemas mentales que han producido estos problemas, y eso es muy importante. Yo opino que es cierto, todos recordamos el proyecto de Mario Shetland para el corredor del arroyo del Topo Chico que no se realizó a base de franjas de diversas vegetaciones y terminó por canalizarse. La sesión terminó sin que hubiera una discusión polémica y fue una lástima, pero los tiempos son los tiempos. Acostumbrados a Óscar Bulnes, que ni a Agustín Hernández le dio chance de ser más largo, la sesión terminó. Bueno, seguidamente vamos a leer un pequeño breviario del currículum del arquitecto Armando Flores Salazar. El arquitecto Armando V. Flores Salazar nació en Allende, Nuevo León, en 1941. Es arquitecto y maestro en ciencias con especialidad en diseño arquitectónico por la Universidad Autónoma de Nuevo León y doctor por la Universidad Nacional Autónoma de México. Es profesor de tiempo completo
y dirige el Departamento de Investigaciones Arquitectónicas en la Facultad de Arquitectura de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT también. Es académico emérito de la Academia Nacional de Arquitectura y ha presidido su capítulo en Monterrey. Participa también en el Consejo Cultural de Nuevo León y la Sociedad de Amigos del Museo El Obispado. Es autor de los libros Calicanto, Marcos Culturales en la Arquitectura Regiomontana, siglos XV al XX, en 1998. Distinguido por el Premio CEMEX de Investigación en 1994 y el Cali de la 10ª Bienal de Arquitectura del Colegio y Sociedad de Arquitectos de Nuevo León en 1999, por la mejor publicación en este rubro y de arquitectura modelo para el estudio de la arquitectura como cultura en el 2001, distinguido con el Cali de la 8ª Bienal de Arquitectura por la investigación en 1995 y el Cali de la 11ª Bienal por la mejor publicación en el 2001 también. Ornamentaria, lectura cultural de la arquitectura regiomontana, ha sido distinguido tanto por el Premio CEMEX 2000 como con el Cali de la 11ª Bienal de Arquitectura en el 2001 por la mejor investigación. Con ustedes quisiera presentar al arquitecto Armando V. Flores Salazar. Por favor, arquitecto. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, pues me siento en familia, por supuesto. No me siento en familia, estoy en familia. Pues estamos aquí fundamentalmente para hacer una reflexión respecto al estudio de la arquitectura que tiene repercusiones en la enseñanza, en la producción y en la cultura arquitectónica. La arquitectura habría que comenzar por aceptarla y entenderla como un área del conocimiento sumamente compleja. Aunque los arquitectos hemos sido un poco comodinos en este sentido y todavía estamos manejando los conceptos vitruvianos de hace 2000 años, 50 años antes de Cristo. Todavía consideramos que esa recomendación de Marco Polio Vitruvio en cuanto a que los aspectos importantes de la arquitectura a los que había que atender estaban básicamente reducidos a la firmeza, a la estabilidad, a la firmeza, a la funcionalidad y a la belleza. Bien, Vitruvio señaló que estos eran aspectos importantes de la arquitectura, pero no necesariamente la arquitectura se circunscribe a esos aspectos. Naturalmente hay un vacío teórico muy fuerte en la arquitectura desde Vitruvio, 50 a.C., hasta León Battista Alberti, en el año de 1450. Estamos hablando prácticamente de 1500 años de hueco, de silencio, de teorización de la arquitectura. Y luego resulta que Alberti retoma la estructura del libro de Vitruvio y lo actualiza. Y entonces, bueno, está el Renacimiento y se inician las academias, los tratadistas y todos siguen al culto de León Battista Alberti y entonces se reproduce el modelo vitruviano. Posteriormente se crean las academias de Bellas Artes y a partir de ellas se oficializa estas ideas de Vitruvio. Se han ido sucediendo paralelamente muchas cosas muy interesantes, propuestas, intenciones. La arquitectura cambió de lenguaje, de estilo, de tecnología constructiva, pero nosotros todavía ahorita actualmente tal parece que nuestro único marco de referencia viene siendo esta terna vitruviana. Sin embargo, la arquitectura viene alojando en ella misma toda lo que es la aventura humana. Es a final de cuentas una expresión del hombre, es una herramienta más de las que el hombre produce, pero nos hemos aletargado en el estilo, en la estética, en la belleza y nos hemos dedicado fundamentalmente a obras excepcionales.
obras que no se necesitan dos, y entonces no implica mucho el contraste y la comparación entre ellas mismas. Pero bueno, estamos aquí en la Macroplaza y yo pienso que si tomáramos algunos objetos arquitectónicos aquí en la Macroplaza, como la arquitectura vernácula de la Capilla de los Dulces Nombres, la arquitectura neoclásica del Palacio de Gobierno o la arquitectura internacional del Condominio Acero, los tres edificios hechos, los primeros dos en el siglo XIX, el tercero en el siglo XX, si quisiéramos estudiarlos, bueno, habría que desmenuzarlos, descomponerlos, fraccionarlos por unidades, perdón, por sistemas, por sistemas, por elementos y por unidades. Toda la arquitectura pudiera ser así como un rompecabezas, y pudiéramos desmantelarla, y entonces al desmantelarla lo único que podríamos obtener serían unidades, elementos y sistemas. Las unidades son aquellas que no son divisibles, que se destruyen si las dividimos, como una dovela, como un ladrillo. Los elementos son aquellos que se componen de varias unidades. Por ejemplo, un capitel que tiene un collarín, que tiene volutas, que tiene hojas de acanto. Y un sistema es aquel que requiere de varios elementos, como el entablamento, que tiene un arquitrabe, un friso y una cornisa, o la columna, que tiene una basa, un fuste y un capitel. Si nosotros queremos descomponer la arquitectura en sistemas, elementos y unidades, vamos a encontrar que, como le hacen los arqueólogos cuando están demolidos los templos de las zonas arqueológicas, que luego tienden todos los elementos en el piso para irlos acomodando, acercándolos unos a otros, y luego después es más fácil reacomodar todo eso. Bien, pero estamos hablando de elementos materiales. Bueno, Dulces Nombres tiene estos sistemas, elementos y unidades, el Palacio de Gobierno y el Condominio Acero. Sin embargo, bien, este sistema de descomposición de la arquitectura opera en los diferentes componentes de la arquitectura. Pero bien, la capilla tiene un uso, el palacio tiene otro uso y el Condominio Acero tiene otro uso. Los tres representan épocas diferentes, los tres constituyen una estructura urbana, una red urbana, y los tres operan en el espacio, en el tiempo, en la cultura, en las modas, en las personas que los hicieron, en el devenir histórico, y cada uno tiene detrás de ellos todo un peso histórico, y la consecuencia de cada uno de ellos en su tiempo fue precisamente toda esa complejidad. Bien. Hemos estudiado la arquitectura como arquitectura y la hemos estudiado parcialmente. La arquitectura como arquitectura tiene demasiados elementos, pero he detectado los elementos básicos, los mínimos elementos para constituir un objeto arquitectónico. Se requiere de la concurrencia de todos ellos para que se pueda hablar de un objeto arquitectónico. Esos elementos básicos son la forma, la estructura, la función, el espacio, el ornato, el estilo. Esto es de alguna manera la materia prima. Yo lo he planteado muchas veces que para hacer un pastel necesitamos harina cernida, leche líquida, mantequilla, vainilla, huevos batidos y naturalmente tantas otras cosas que pudiera hacer. Cuando yo comienzo a poner en un recipiente la harina y le agrego los huevos y la leche y la grasa, esa masa se va descomponiendo, se va integrando en otro producto. Llega un momento en que esa masa la expongo a una temperatura
tal por un tiempo, por un periodo tal, y luego todavía después de ello probablemente lo recubra con algún aderezo, con algún betún que dicen por ahí, y entonces a final de cuentas quedó concluido un rico pastel. Pero ese pastel yo no lo puedo devolver, yo no puedo después del pastel separar la leche, el azúcar, la harina, los huevos, la vainilla. Es decir, armado todo esto y trabajado todo esto, el producto es un pastel. Armados todos estos componentes, el producto es la arquitectura. Después de eso es difícil desarmarlos o volver otra vez a las materias primas. Pero estos objetos arquitectónicos hechos con sus propios elementos vienen siendo modificados por lo que es el espacio físico, es decir, el lugar, con sus particularidades de temperatura, de resistencia de terreno, de luminosidad. Es determinado también por el trasfondo cultural, costumbres, tradiciones, religión, programa de necesidades. Y por último, también es personalizado por un trasfondo psicológico que proviene de su hacedor y usuario. Eso particulariza los objetos arquitectónicos de un lugar y de un tiempo específico. Bien, el estudio de la arquitectura es complejo porque aparte de todo esto que se ha planteado con anterioridad, responde a aspectos sociológicos, antropológicos, filosóficos, políticos, económicos, técnicos, etcétera, etcétera. Y todas esas son materia de estudio de la arquitectura. Bien, si hacemos una reflexión, los que hemos estudiado arquitectura, lo que vemos de teoría y de historia de la arquitectura no alcanza el mínimo de una introducción al estudio de la arquitectura. Abandonamos la escuela y nos salimos a vivir la vida profesional y olvidamos que solamente tuvimos una iniciación al estudio y que no debemos de interrumpirla y no debemos dejarla y no debemos de suspenderla. Entonces nos montamos en el caballo de la moda, en el caballo del que tuvo éxito, del que le dieron el premio, del que ganó la Bienal, del que salió en la prensa. Y vamos siguiendo ese rumbo de la arquitectura, pero al mismo tiempo vamos en un retroceso respecto a la comprensión total, holística de la misma. Bien, ahí la arquitectura no se puede estudiar por sí misma, sola, es inexpresiva. La arquitectura es interesante por quien la hace, por quien la usa, por el lugar en donde está ubicada, por lo que representa, por la identidad que da. Y si es así, entonces, y si hemos estudiado parcialmente los aspectos arquitectónicos, los aspectos culturales son todavía más interesantes, más importantes porque le dan el sentido, le dan el espíritu, alojan aquellas cosas que la arquitectura no puede alojar. Hay cosas en la arquitectura que la arquitectura no puede explicar. El libro de ornamentaria comienza planteando mi experiencia personal de caminar por una calle de Monterrey, encontrar en la esquina de una casa a la altura del pretil la cabeza de un perro y del hocico del perro saliendo un cordón que baja por la arista del muro hasta el rodapié. Eso no lo explica la arquitectura, eso lo explica la cultura. La arquitectura no explica el color, la arquitectura no explica una serie de imágenes protectoras. Hay muchas cosas que la arquitectura misma no explica. A partir de eso, entonces, me comencé a preocupar, no a preocupar, no es cierto, es mentira. Comencé el hábito de empezar a leer la arquitectura directamente en los objetos arquitectónicos y comencé a ver cosas
que me resultaron muy interesantes. Comenzaron a aparecer elementos religiosos, muchos elementos religiosos. Comencé a descubrir lo terroso del color de la arquitectura regiomontana. Todos los colores son, los azules, los verdes, los rojos, los ocres, los amarillos son terrosos, son opacos, son terciarios. Existen los primarios en la publicidad o en estos aspectos, pero en la arquitectura no. Podemos revisarla y encontrar que estos colores son terrosos, y la única respuesta que hasta ahorita he encontrado es que están en relación a esa gama amplia de los hábitos franciscanos de estos señores que por 300 años se encargaron de la educación, de la cultura, de la educación de los regiomontanos. Bien, a partir de eso, entonces, pues comencé a tratar de explicarme primero para mí mismo este fenómeno. Y entonces, dentro de lo que ahora está constituido como un proyecto editorial, entonces se publicó el libro de Calicanto, que tiene como subtítulo Marcos culturales en la arquitectura regiomontana. Para sorpresa mía, descubrí que tenemos mucho de africano en nuestra arquitectura, y que esto viene siendo una cierta novedad, porque pues cualquiera, es decir, todos hemos tenido abuelas racistas, abuelas que siempre nos hablan de un abuelo y un bisabuelo de ojos verdes, chapeado y rubio, para legitimar nuestra calidad de novohispanos. Pero aparte hay evidencias notorias, ostensibles, de trasfondos chichimecas, náhuatl, españoles o castellanos, más propiamente dicho, franciscanos. Bien, la primera indagatoria, y quiero decir que en 1994, cuando la inauguración del Museo de Arte Contemporáneo, el Colegio de Arquitectos me pidió que si yo podía preparar una conferencia sobre los 400 años de la arquitectura regiomontana. Pues me pareció muy pretencioso, pero yo tenía algunos ensayos sueltos y dije, bueno, eso más 2, 3 cosas, lo silvano y logro una colchita como las de las tías solteras de allá de Suazua. Entonces comencé a hacer el trabajo en la ruta ordinaria de hacer una nómina de edificios, constructores, arquitectos, obispos, arzobispos, alcaldes, pero a la mitad del camino me di cuenta pues que no iba a ser más que un documento nominal con una serie de nombres y edificios, es decir, un documento fundamentado en documentos. Entonces le di un viraje a la investigación y comencé a tratar de entender lo sefardí, lo morisco, lo indígena. Esos fueron mis puntos de partida, y por supuesto lo castellano, y sobre la marcha encuentro lo chichimeca y encuentro lo africano. Estamos tan llenos de africano en la arquitectura que el festejo o la comida que se da después de colar la última losa es totalmente de origen africano. Es una costumbre que procede de esa... numéricamente había más africanos en México que cualquier otro tipo de gente en el periodo de la colonia. Están documentados 12 millones de esclavos africanos traídos a América y distribuidos exclusivamente en 3 puntos: Nueva Orleans, Veracruz y Sao Paulo. Pero esos son los que están documentados. Falta, ustedes saben muy bien cómo es la raza portuguesa y la raza castellana. Luis, agáchate. Si hay 12 millones documentados de que se pagó impuesto para traerlos para venderlos, la cantidad debía haber sido casi al doble, ¿sí? Bien, todas las texturas, hay una serie de cosas. Eso está planteado en este primer texto. Cuando se presentó este primer texto, Víctor Zúñiga, que es el prologuista, me dice, es que esto no se puede quedar aquí.
Entonces, a partir de eso, bueno, pues me queda un compromiso moral y le sigo dando continuidad a esta línea que solamente había nacido a partir del compromiso que el Colegio de Arquitectos me había dado, y que, bueno, lo había cumplido parcialmente, lo completé y el producto fue este libro. En el año 2000 aparece Apreciación a las Artes. Es un texto que se lleva en la Universidad Autónoma de Nuevo León a nivel de licenciatura y se da en todas las carreras profesionales, y es una materia que complementa las llamadas estudios generales. Es una materia optativa pero obligatoria. En este texto se trata de que los 60,000 estudiantes universitarios a nivel de licenciatura amplíen el horizonte de su especialidad de veterinario, de agrónomo, de químico, de médico, de abogado, y tengan un panorama más amplio, esta y otras muchas materias. Aquí tienen una introducción, lo necesario para apreciar la arquitectura, la pintura, el teatro, el cine. El orden de aparición de esos materias fueron la cotidianeidad. Entonces, la arquitectura aparece como el primer elemento el que debe ser apreciado, porque la arquitectura es lo más cotidiano de todo lo que podamos imaginar. Ya aquí se plantea un modelo para la comprensión de la arquitectura fundamentado en los aspectos arquitectónicos y en los aspectos culturales. En ese mismo año 2000, el periódico El Norte me invita a hacer un análisis sobre la arquitectura del siglo XX en Monterrey, y se publica desde septiembre hasta diciembre, cada 15 días, un análisis, un estudio de la arquitectura regiomontana fraccionado por décadas. En él empezamos a asomarnos ya a otros aspectos que van más allá de la simple descripción de la fachada o del estilo, y se va enriqueciendo con otros elementos que son propios de la arquitectura y que es necesario entenderlos para entender realmente el objeto. En el año 2001, a partir del compromiso que de alguna manera establece Víctor Zúñiga, entonces se publica Arquicultura. El subtítulo es Modelo para el estudio de la arquitectura como cultura. En este texto se dan las líneas, las claves para poder leer lo cultural en la arquitectura. En este texto su marco teórico es muy interesante porque se plantea, se demuestra y se defiende la indisolubilidad de la arquitectura, la cultura y el hombre. Están amarrados completamente. Hombre, cultura y arquitectura es una tríada indisoluble. Entonces se plantea eso, y a partir de ello, entonces como un ejemplo, se aplica el modelo a un edificio de la ciudad, el obispado. Y la lectura que se hace del obispado es amplísima, muchas veces más amplia que cualquier estudio precedente que se hubiera hecho del obispado. El maestro Alfonso Rangel Guerra dice en el prólogo que no solamente hay que revisar todos los estudios que se han hecho de la arquitectura, sino de la cultura regiomontana a partir de lo que se plantea en el libro de Arquicultura. Bueno, si ya estaba estudiado el trasfondo cultural a partir de los diferentes grupos étnicos que han habitado la ciudad y que indiscutiblemente han transferido sus conceptos, sus ideas, su religión, sus principios a la arquitectura, y la arquitectura sobrevive en la arquitectura contemporánea. Sobrevive la masividad, sobrevive el monocromatismo, sobrevive la texturización, sobrevive la volumetría, e independientemente de que ahora la hagamos con cristal o con alucubón, no hay diferencia arquitectónicamente hablando. Cambian los materiales probablemente o la tecnología constructiva, pero el concepto viene siendo exactamente el mismo. Entonces, a partir de eso, entonces se hace
la lectura cultural de la arquitectura regiomontana. Pero a través del componente menos considerado de la arquitectura, el componente con el vacío teórico, el vacío de estudio más grande de todo el siglo XX, que es el ornato. Y el ornato rectificando no en el sentido de adorno, sino en el sentido de piel, en el sentido de exaltación de la superficie. Entonces, ornamentaria resuelve dos situaciones muy amplias. La reivindicación del ornato a partir de redefinirlo y la reivindicación de la ciudad de Monterrey a partir de su arquitectura, que siempre ha sido catalogada y descrita como inexistente. Bien, bueno, hemos hablado entonces de que la arquitectura debe ser estudiada como arquitectura y debe ser estudiada como cultura. Como arquitectura, lo básico y lo elemental es entender que puedo leerla a partir de observar su estructura, su espacio, su forma, su ornato, su estilo y su función. Si yo cuando menos comienzo por leer esto en el objeto arquitectónico, es en el único lugar donde lo puedo leer, entonces comienzo a tener una lectura arquitectónica y ese es el principio. Es solamente el punto de partida de estos 6 componentes básicos que nunca habían sido tratados en la teoría y en la historia de la arquitectura en conjunto. Habían sido tratados individualmente, habían sido tratados 2, 3, pero nunca en conjunto. Ni siquiera habían sido catalogados como básicos e indispensables para que el objeto arquitectónico se dé. Entonces, de estos 6 componentes, 3 son materiales, cuantificables, pesables, medibles, retratables. Esos son la forma, la estructura y el ornato. Y por estos 3 componentes materiales se suceden los otros 3 que son inmateriales, subjetivos, que es el espacio, la función y el estilo. He estado trabajando en una didáctica de estos componentes básicos de la arquitectura, dado de que ya he trabajado más ampliamente en los determinantes culturales. Entonces, el planteamiento y la propuesta es que este modelo holístico, este modelo global, este modelo general, para comenzar a entender la arquitectura, debo de estudiarla como arquitectura y como cultura. Pero la propuesta será que primero la debo de entender como cultura para poderla entender y comprender sin abstracciones, y ya entendida como cultura, ya entendida como expresión, entonces debería de estudiarla como arquitectura, porque la arquitectura como arquitectura fundamentalmente es más abstracta que en cualquier otro sentido. Bien, he estado trabajando, estos son de alguna manera los estudios preliminares, y se está trabajando en integrarlo todo en un modelo para el estudio holístico de la arquitectura. Estos planteamientos pudiéramos considerarlos como preliminares y estos son las primeras materializaciones de ese proyecto y de esa línea de investigación. Como esto es una ponencia, entonces se supone que lo más rico de esto es el planteamiento de una serie de ideas que deberán de ser intercambiadas, discutidas, etcétera, etcétera. Yo ya voy a concluir para darle paso al maestro Roberto Chapa para conjuntamente darle continuidad a ello, pero solamente déjenme a manera de un poco de conclusión que estudiar la arquitectura como cultura y como arquitectura permite desarrollar la lectura arquitectónica, permite entender la arquitectura como documento, permite tener conciencia histórica, permite tener una actitud crítica
Yo soy materia de escándalo, pero no de escándalo de chisme, sino de escándalo de planteamientos bien fundamentados. Entonces, no es, o sea, es a partir del sentido crítico, es a partir de la conciencia histórica, es a partir de la lectura arquitectónica. Y si yo manejo todo esto es aplicable al diseño. Sí, porque la arquitectura que se hace en esta ciudad tiene, de alguna manera, para que sea bien hecha, adecuadamente bien hecha, tiene que respetar los determinantes físicas, los antecedentes y los trasfondos históricos y las proyecciones psicológicas. Y a la vez yo puedo trabajar con estos componentes básicos y ello me daría, es decir, el integrarme a una escuela estilística, a una tendencia, no implica que niegue mi propio escenario, mi propio sitio. Es decir, el obispado, la arquitectura regiomontana está inscrita en la modernidad arquitectónica desde el obispado. Cuando se hizo el obispado era la última moda en arquitectura. Y cuando se hizo la catedral, y cuando se hizo el Palacio de Gobierno, y cuando se hizo el Palacio Federal, es decir, todo eso es modernidad arquitectónica. Bueno, este foro debe ser para discutirlo, para analizarlo. En ese carácter, don Roberto, véngase para armar una buena discusión. Bueno, no estoy muy seguro de lo que voy a hacer porque tengo una serie de ideas que ojalá pueda, como la colcha de la tía de Suazua, poder hilvanarlas. Pero voy a hacer lo posible. Yo creo que si lo planteamos como una especie de diálogo con reactivos, Armando va a dar mucho más de lo que pudo hacerlo en tan poco tiempo. La preocupación de Armando, le digo así a pesar de ser doctor y todo lo demás, porque lo conozco hace muchos años, creo que es una preocupación compartida. Yo también, como él, desde hace mucho tiempo me empecé a preocupar por esta dimensión de la arquitectura que nos puede llevar al análisis de ella de una nueva manera. No la inventamos nosotros, esto es parte de una cultura que se ha venido desarrollando a través de muchos años, quizás del siglo XIX, y gran parte del pensamiento del siglo XX ya apuntaba hacia esto. Una vez superados los esquemas unitarios, rígidos, etcétera, que nos venían desde los tiempos clásicos y a través de la época renacentista, la realidad que estaba viviendo la civilización occidental era sumamente fuerte, de tal modo que no se pueden ignorar los nuevos aportes que la economía, la política y la sociedad estaba haciendo en los campos dentro del arte. Pero fundamentalmente la transformación económica hizo que los factores sociales y luego los antropológicos fueran sumamente importantes para poder hacer una revisión de la propia época. En el campo de la filosofía empezó a tenerse un poco el temor de aquellas filosofías sumamente construidas, armadas de una manera muy formal, y empezar a visualizar las cosas tal como la realidad nos las presentaba. Ya no teníamos contacto con una realidad inmediata, una realidad inmediata, sino era mediatizada. Los objetos físicos no existen para nosotros, sino que aparecen como una especie de fenómeno con el cual realmente nos tenemos el contacto. La realidad física en cuanto tal la tenemos ahí con un horizonte pero un tanto perdido, porque realmente a donde nos encaminamos es a conocer las cosas tal como se nos presentan. Esto dio lugar a que en lugar de tratar con objetos estábamos tratando con fenómenos, y por supuesto se desarrolló todo esto dentro del campo de la llamada fenomenología, que fue quizá la primera aportación sobre esto que hubo en el siglo XX.
A partir de eso empezó a llenarse la filosofía de otro tipo de términos que fueron enriqueciendo poco a poco la fundamentación teórica para distintas áreas, entre ellas la arquitectura. Empezó a hablarse de la ambigüedad del mundo. Ya no era un único sentido de las cosas, sino la ambigüedad era esencial en la percepción de la realidad. Tenía mucho que ver la construcción que el individuo hacía de las cosas y, por supuesto, en lugar de tratar con la verdad, trataba con el sentido. Había que ordenar las cosas de tal modo que tuvieran sentido para el ser humano. Se puso nuevamente como centro de todas las cosas de la realidad al ser humano, en su acto precisamente de poder significar las cosas. Esto llevó poco a poco a métodos cada vez más precisos, y entre ellos la concepción de que la realidad no presentaba discontinuidades, sino que era un todo continuo que solo de manera abstracta podría uno aislar. De ahí nace el término holístico, una filosofía que pretende o pretendía tratar los segmentos de la realidad como si fueran todos completos, porque la realidad no solo presenta la continuidad, sino también la posibilidad de ser discontinuada por el acto del conocer humano. Entonces aquí nace el problema de la interpretación de las cosas. La interpretación es la parte que nos corresponde más, porque nosotros tratamos realmente con intérpretes. Nosotros mismos somos intérpretes de la realidad y concretamos a través de la obra arquitectónica nuestro sentido de las cosas y de la realidad. Y esperamos que el sujeto que la observa interprete de la manera como nosotros lo hicimos aquello que nos referimos. Sin embargo, las cosas no son tan sencillas, y entonces el desarrollo de la teoría arquitectónica empieza a tomar algo de esto, de los campos de la antropología, de la etnología, de la nueva teoría del conocimiento, del estructuralismo y otras áreas afines, para poder construir lo que nosotros tradicionalmente llamamos dentro de nuestra profesión la teoría arquitectónica. Una materia o disciplina o nombre que cada vez se nos hace un poco más difícil de manejar, pero es porque no tenemos quizá la estructura necesaria para poder armar esta manera de entender la arquitectura. Voy a leer un pequeño texto de Bonta, quizá uno de los libros más importantes dentro de esto, que nos hace ver la problemática a la que nos enfrentamos. Somos vulnerables en la lectura de la realidad, y la realidad la construimos a partir de lo que pensamos de las circunstancias que vivimos. Y luego, partiendo de esto, expresamos por algún medio las ideas que tenemos y lo que deseamos para nosotros y para los demás. Interpretamos el mundo, y toda interpretación de hechos implica una significación de la realidad. Pero cuando hablamos de significar la arquitectura, los arquitectos tendemos a atribuir excesivas cualidades a la propia obra y aún a otras cuando nos sirven para probar algo que deseamos, alterando muchas veces su significado. Esto contribuye a oscurecer aquello que queremos comprender en lugar de aclararlo. En consecuencia, la atribución de significados a una obra arquitectónica es menor del diseñador y del crítico que aquella del observador común. Los diseñadores crean los objetos, pero son los intérpretes los que los clasifican o valoran de una manera o de otra. Los arquitectos nos engañamos cuando creemos en el mito de las audiencias pasivas. Imaginamos a veces que los usuarios están deseosos de entablar una relación comunicativa por medio de la obra de arquitectura y que desean entender a cualquier precio, descifrando si fuese necesario el significado de la arquitectura tal como lo ve su proyectista. Nada podría estar más lejos de la verdad. Lo que la gente quiere es leer sus propios significados en el entorno, significados construidos a partir de sus propios sistemas de valores, con sus propios marcos de referencias y moldeados por los sistemas de significados que los intérpretes comparten con su comunidad, pero no necesariamente con el arquitecto. Y esto es lo que la gente hace, nos guste o no a los arquitectos. Lo que se deriva de esto es que la comunicación a través de la obra requiere de ciertos códigos, y los códigos interpretativos solamente pueden ser construidos a partir de una construcción teórica adecuada. Ahí donde Armando
hace su trabajo. Tratar de considerar todas las aportaciones teóricas que se han tenido hasta ahorita. Mencionas a Renato de Fusco, mencionas a Honoré Schulz, a Enrico Tedeschi, etcétera, y tratar de ver cómo han estado procurando armar el campo de la teoría. Honoré Schulz probablemente es el más importante de todos los que acabo de mencionar, porque Armando estará de acuerdo que es el primero que recoge las aportaciones hechas por la Gestalt, por el estructuralismo, por la teoría del conocimiento moderna, etcétera, y otras aportaciones de filósofos como Piaget y Lévi-Strauss. Y arma lo más cercano posible al objeto arquitectónico una teoría que él mismo califica de vacía, un esqueleto conceptual que nos permite acercarnos a los distintos objetos arquitectónicos que la realidad nos presente. Por supuesto, una teoría entre más extensiva sea, menos comprensiva es, y entre más maneje categorías abiertas, quiere decir que menos se refiere a los objetos concretos. La aplicación de esa teoría vacía tiene que hacerse en distintos campos de la investigación, que puede ser desde la experiencia concreta del arquitecto en su profesión hasta el campo de la investigación, de la educación y otros afines. Llenarlos, por ejemplo, la investigación histórica, con un esqueleto teórico que permita abarcar lo más completamente posible el objeto analizado. Armando nos hace una aportación en ese sentido, empleando categorías abiertas. Él mencionó algunas de ellas, pero están mucho más desglosadas para aplicarlos a los distintos casos de análisis que se puedan presentar. En este libro mencionas uno que es el Museo del Obispado, bueno, actual Museo del Obispado, haciendo su referencia histórica de sus orígenes y todas un desglose, una diéresis de sus componentes en los distintos órdenes que hay. Bueno, podría continuar, pero vamos a tratar de hacer mejor un diálogo. Armando, la arquitectura implica no solo estructura, sino proceso también. O sea, hay dos grandes visiones para el fenómeno arquitectónico. Uno es el esqueleto vacío y otro es el proceso para poder arribar a la... Y en ese sentido, Honoré Schulz habla de por lo menos tres aspectos de ese proceso, que son las intenciones, los medios y los fines. La intención como el cometido del edificio, que no me gusta esa traducción porque yo lo traduje, recién llegó de Europa, allá por los fines de los 60s, y él lo llama building task, o sea, la tarea edificatoria. La tarea es el propósito que el arquitecto tiene, su intencionalidad para poder realizar algo. Los medios son los recursos praxeológicos de los que se va el arquitecto para poder llevar a cabo la obra, y el fin, en este caso, es la consecución formal de las intenciones. Estos tres aspectos, que son lineales, también deben ser considerados de manera estructural con sus relaciones semánticas, ¿verdad? Sí, muy bien. Bueno, Armando, vamos a hacer un diálogo. Sí, la verdad es que la ponencia, a diferencia de la conferencia, implica que habría que plantear una serie de ideas para ser desmenuzadas, ampliadas, y creo que el éxito de la academia estará siempre en relación en que aquí se presenten ponencias, no conferencias. No es venir y plantear nada más mi concepto sin tener la oportunidad del diálogo, que es la diferencia, ¿no? Eso es lo que a veces ha llevado el modelo de la academia se reduce, es reduccionista, a tal manera de que muchos de los ponentes vienen a exhibir como en un aparador la obra de su despacho, cuando realmente lo que aquí tiene que discutirse son las ideas de arquitectura, más que venir y mostrar lo que está haciendo mi obra reciente, que también es parte, eso se puede convertir en un diálogo y en un comentario y en
en una reflexión crítica. Pero bueno, en este caso aquí creo que hay demasiados puntos a comenzar a dialogar, a plantearnos, ¿no? A todos nos preocupa de alguna manera la arquitectura, estamos inscritos en ellas, y yo creo que aquí lo esencial es que lo que hemos estudiado de arquitectura no alcanza ni a hacer siquiera una introducción para el estudio de la arquitectura. Para comenzar, porque la estudio en objetos extraños, extraterrestres, lejanos, los conozco por referencias fotográficas. Ya cuando el hígado y la gastritis están a todo lo que da, entonces puedo ir a Europa y visitar estos lugares y todo ello, pero en el Inter desconozco mi casa como arquitectura, desconozco mi escuela, mi súper, mi iglesia. Es decir, aquí lo que estamos planteando es que hay que estudiar la arquitectura en la arquitectura, en el objeto arquitectónico, y empezar a dar herramientas de leer para poder leer, porque de otra manera, entonces, ¿qué interés puede tener un objeto si solamente el estilo, que es lo que se acostumbra a leer, y solamente en la fachada principal? Entonces, yo creo que cuando entro a un edificio como el Palacio de Gobierno y veo unos estampados en los pisos y veo unas molduras por acá y veo entonces digo, bueno, aquí hay más elementos de lectura, hay otros que tienen menos elementos de lectura, pero aún así, bueno, yo puedo comenzar a asociar la estructura y el estilo. En ciertos estilos la estructura es específica y cambia en el otro, etcétera, etcétera. Pero lo que yo quisiera que reflexionáramos un poquito está más que en la cuestión de la teoría escrita, nuestra experiencia en la arquitectura misma, que es bastante limitada. Entonces, en lo que hemos estado trabajando es precisamente en leer arquitectura y leer la arquitectura cotidiana, asociar lo vernáculo con lo académico, porque a final de cuentas, igual que el pastel, que no lo podemos separar, igualmente no podemos separar lo vernáculo de lo académico. No sé, me gustaría algunas opiniones al respecto. O sea, a la academia no se puede venir por aplausos, hay que venir por ideas, hay que salir ganando todos. Don Juan Manuel Casas. Buenas noches. Maestro, perdone que no opine, más bien tengo curiosidad. Entonces le voy a preguntar, ¿cómo es que hasta esta época, hasta finales de los años 90, hasta principios de la primera década del 21, en Monterrey empieza a haber este tipo de ejercicios de reflexión sobre el propio devenir de nuestra urbe, y no sucedieron antes? Las preguntas son varias. Usted en lo personal, ¿a quiénes estuvo leyendo para venir a darse cuenta de este tipo de cosas? Y si en Monterrey conoció a alguien que le empezara a hablar de fenómenos de nuestra cultura que pudieran hacerle pensar que valía la pena escribir algo como esto muchos años después, como vino a suceder hasta los 90, ¿no? ¿Quiénes? ¿Dónde están los antecedentes de estos ejercicios de reflexión sobre nuestra propia ciudad? El modelo que todos los arquitectos tenemos es que debemos de ser cultos. Entonces admiramos a aquel que cita más nombres, más personas, al más enciclopédico. Entonces ese es el rumbo que ordinariamente todos vamos a tomar, porque ese es el modelo que se nos plantea. Cuando yo comencé a descubrir elementos en la arquitectura que la arquitectura no podía explicar, entonces me vi en la necesidad, primero, bueno, fue un periodo largo de egoísta, de caminar la ciudad, de verla, de hacer tours, de caminar con la gente. Yo todavía doy clases en el Panteón del Carmen, yo todavía llevo grupos a hacer visitas guiadas. Es un museo de arquitectura,
fantástico, todo el siglo XX está ahí en todas las diferentes etapas. Bueno, hemos declarado museos de arquitectura todo lo que está alrededor de la Alameda, lo que está alrededor de la Macroplaza, toda la calzada Madero, de aspectos amplios y de aspectos más específicos, pues no sé, Villa de García, Colonia Mirador, etcétera, etcétera. Pero yo no he leído mucho de arquitectura, literariamente hablando. Yo he leído arquitectura en los objetos arquitectónicos y al principio eran meramente ejercicios académicos. Creo que Juan Ignacio Barragán, cuando llega a la maestría a dar un curso y empieza a editar una revista y nos pide ayuda, entonces nos vimos en la necesidad de comenzar a hacer algunos ensayos. Yo comencé a escribir desde hace mucho tiempo, pero en los demás, con los demás y a través de los demás. Y creo que comencé así casi testamentariamente a partir de este tiempo, es decir, a partir de justamente de inscribirme en la maestría y de comenzar a tener que generar productos reflexivos sobre la arquitectura. Entonces, seguimos trabajando en ella casi con ese único propósito. Y hace que un par de años estuvimos juntos allá en el Centro de las Artes y presentamos en un proyecto de estudiantes del Tecnológico y de la Universidad y de la UR, una asociación estudiantil, algo como que se llamó Investigación y Arquitectura. Y hicimos un panel de 6, 8, 9 gentes, jóvenes todos, tú estabas ahí, Diana estaba ahí, Marta Penélope estaba ahí, la gente que estaba escribiendo arquitectura, reflexiones de su ciudad. Hemos insistido en que la ciudad es el laboratorio de trabajo, tiene los objetos de estudios más válidos. Pues, yo puedo estudiar el barroco en el obispado y en la catedral. Pues yo puedo hablar mucho del barroco de Bernini y de todos ellos. Sí, nada más que es lo que los demás han planteado y las imágenes específicas que puedo tener en un libro, pero en nuestra formación, en nuestras escuelas de arquitectura, nos hace falta dar ese siguiente paso, no ser arquitectos enciclopedistas, ser arquitectos que en primera instancia estudian su casa, su templo, su escuela, su colonia, su calle, su ciudad, su paisaje urbano, y en la medida en que eso lo tengamos bien entendido, creo yo que vamos a entender con mucha claridad todo lo otro y todo lo demás. Bien, es cierto, las escuelas de arquitectura tienen más de 50 años de existir, pero se dio un modelo de enseñanza. A mí me enseñaron historia de la arquitectura con un librito que se llamaba El Apolo y me la daba un dentista. Jorge Rangel Guerra me dio la clase de historia de la arquitectura con El Apolo de Reinach y él es un dentista y él me dio la clase de eso. Entonces, bueno, ¿cuál es la visión entonces de la historia de la arquitectura? O sea, creo yo que aquí tenemos un problema grave de formación y está todavía estacionado, está sedentarizado. Hay unas resistencias tremendas para modificar esos esquemas en la enseñanza. Estamos haciendo esfuerzos muy importantes y por eso llegamos se nos llega a crear la idea de una personalidad así de escándalo, pero no, creo que tenemos que ser muy formales, la academia tiene que ser muy formal al respecto. Yo tengo la experiencia, bueno, no está aquí Ana María o alguien, bueno, pero sí está Roberto Chapa. Roberto Chapa es testigo de que yo le reclamé a Teodoro González de León personalmente, en cuanto a la cátedra Luis Barragán, que no era justo que él viniera a creer que la cátedra es un aparadorcito donde viene a enseñar sus productos de oficina, que lo menos que esperábamos de él como miembro del consejo de la cátedra, pues era que hablara de arquitectura, no de sus productos. Yo se lo planteé groseramente, porque bueno, pues no es una manera de tratar a un invitado, pero son actos de desesperación. De otra manera, ¿cómo corregimos las cosas? Hay que decirlas.
Alguien levantó la mano. Yo creo que sí. Véngase, Roberto, aquí. Bueno, Roberto fue testigo de eso, es un acto desesperado, es un acto de grosería. Es un acto real, pero ¿en qué está fundamentado? El maestro Teodoro González pertenece al Colegio Nacional y probablemente de los pocos arquitectos que pertenecen al Colegio Nacional. Y para ello necesitó un trabajo para ser aceptado. Y claro, tiene un libro, Arquitecto con Ciudad, y tiene no sé qué más cosas, ¿sí? Pero, ok, bienvenido el esfuerzo. Usted lo entrevistó, don Juan. Pero lo que yo planteo es bien sencillo. Tenemos que comenzar a estudiar la arquitectura de donde estoy parado hasta donde me alcance la vista, pero en ese orden. Porque de otra manera, yo creo que para entender la arquitectura, lo primero que debo entender es mi casa arquitectónicamente. A lo mejor no la hizo César Pelli, no, pues indiscutiblemente que no la hizo, ¿no? Pero ¿y qué? También es arquitectura, también tiene estructura, espacio, forma, ornato, estilo, es decir, personalidad. Oscar. Armando y Roberto, yo me perdí un poquito. Acá lo tengo yo. ¿Sí se oye? Correcto. Yo me perdí un poquito con la respuesta que dio Roberto sobre tu exposición, porque Roberto no habla necesariamente del objeto terminado de arquitectura al que tú te refieres en tus libros. Roberto menciona algo en el proceso, del proceso y de los elementos que contribuyen para que esa arquitectura se dé. Entonces yo me pregunto, y esta es una pregunta para mí mismo también, desde el punto de vista cultural, ¿qué tanto influencia, cambia, transforma o deforma esa cultura, ese paso de elementos desde lo que el arquitecto por alguna razón o el no arquitecto, el que asumió ciertas formas materiales, sistemas de construcción, estructuras, lo que sea, que los llevó a cabo al final, cómo llegan a ese producto terminado y cómo lo ves tú en tus libros como parte de esa cultura, porque entonces tendríamos que analizar también la economía, la educación de la gente que participa en la construcción, desde los albañiles hasta los que son los creadores de las formas y todo eso. Me gustaría saber qué piensan ustedes dos, porque yo me perdí, porque tú planteaste algo y luego Armando siguió con otra cosa, entonces volver a retomar ese punto. Bueno, la arquitectura existe y ha existido independientemente de las construcciones teóricas, incluso en el nivel vernáculo se construye sin esperar que alguien piense de una manera ordenada algo sobre lo que se va a construir. Es una necesidad humana vital y parece ser que lo único que se requiere es ser sensible a la realidad que se vive. Quizá por eso mucha de la buena arquitectura está en los niveles de la gente común. Nosotros nos preocupamos por crear estructuras de pensamiento más o menos ricas, porque nos obliga a la realidad que estamos viviendo, que es cada vez más compleja. Esto no quiere decir que el arquitecto no pueda actuar. De hecho, todo lo que piensa un individuo es para poder obrar sobre el mundo que vive. Es decir, todos estamos aquí porque manejamos nuestra idea de la realidad y nos movemos de acuerdo a ella. Sin embargo, las construcciones teóricas tienen su propio valor independiente del objeto que tratan de explicar. Y estas construcciones pueden ser dirigidas de dos maneras distintas, o el objeto que se va a realizar, que es lo que nos interesa finalmente a nosotros como productores de arquitectura, es decir, qué es lo que voy a hacer con mi próximo diseño, si cómo voy a entrarle al problema. Aquí hay un poco de metodología, basado en una teoría más o menos establecida, y todos manejamos una teoría, más o menos construida, más o menos conscientes, pero todos sabemos más o menos cómo procedemos de manera mental, o simplemente actuamos en base a esa estructura un poco ignorada de manera consciente.
Ese es un aspecto, el objeto que se va a construir. El otro, el del análisis histórico, es sobre el objeto ya realizado o la crítica arquitectónica, el objeto realizado. Finalmente, debe haber una congruencia estructural entre una cosa y la otra. Si el objeto tiene congruencia, y esto es a lo que se refiere Bonta cuando habla o Norrell Schultz de los sistemas coherentes, es porque el objeto ha sido construido de una manera ordenada en su particularidad de objeto. Es decir, todos buscamos ser congruentes con nosotros mismos, aunque no siempre lo logramos. Cuando se construye algo de manera intelectual es para saber si realmente estamos actuando de acuerdo a lo que nos proponemos, porque muchas veces la intuición o nuestras maneras inconscientes de actuar rebasan nuestras propias decisiones conscientes. Esto es sumamente común, pero esto no es malo, porque a veces la intuición creativa y la imaginación finalmente alimenta todas las construcciones que podamos hacer nosotros. Y no es malo porque podemos incidir imaginativamente en la realidad misma. Puede ser mucho más certera la imaginación que el intelecto. Bien, como que yo fui formado como arquitecto, entonces puedo hacer o me puedo convertir en objeto de estudio a mí mismo y hacer, bueno, es característica humana, ¿no? Convertirse en objeto de estudio. Entonces, yo no entendí de arquitectura, bueno, Macario Aguirre, que aquí está, me dio un curso, no me fue tan mal, y si no me fue tan mal con Macario Aguirre quiere decir pero me fue mal con otros maestros que probablemente tenían menos fama que Macario, pero yo no quedé conforme con cómo fui, es decir, si se descontaban una serie de, los objetos que yo conocía no eran objetos de estudio, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, esto está fundamentado en una experiencia, en una vivencia. Entonces, los arquitectos nos hemos apropiado de la arquitectura, nos hemos apropiado de la profesión. Desconocemos la mayor parte de la arquitectura, la negamos la capacidad de aprender de ella. Es decir, hay quien la llama construcción, no la llaman arquitectura porque pues no está hecha por un arquitecto, ¿verdad? Entonces, ahorita hemos tenido luchas campales porque Diana Maldonado está trabajando sobre arquitectura vernácula urbana y los revisores del trabajo se oponen a que se utilice el término de vernáculo urbano. Lo vernáculo es nada más de techito de palma y de palitos con cáscara, ¿sí? Pero si eso es a nivel de posgrado, con maestros del posgrado, y hay unas resistencias tremendas a aquello que hemos aprendido y nos negamos a ver otras posibilidades. Entonces, yo sí tengo que citar a teóricos, a tratadistas, en la medida en que estoy haciendo un estudio que va más allá de ellos, porque los veo críticamente, los ubico en su espacio y en su tiempo y en su ideología y los entiendo de esa manera. No los puedo tomar al pie de la letra, ¿sí? Pero, ¿por qué? Porque tienen una ideología que no es la mía, tienen un paisaje, tienen un clima, tienen un trasfondo cultural, tienen una serie que no son las mías. Eso, por supuesto, que lo que va a hacer es que si yo me fundamento en ellos, los tomo al carbón, entonces, en aras de encontrar un andamiaje teórico en donde fundamentar y apoyar lo que estoy haciendo, cuando la cultura determina más que todos los demás, lo que yo pueda hacer y decir es un granito de arena y una fracción que se va a desvanecer. Todos los sólidos se desvanecen en el aire, en el viento. Entonces, a mí me parece que en este momento es más importante que yo descubra la arquitectura en los objetos arquitectónicos que en los textos. Después puedo llegar a los textos y voy a llegar con otros ojos, con otro entendimiento, con otra comprensión. Pero tú fuiste más allá. Tú te fuiste no solo, no a la teoría, tú te asumiste
Es para mí la pregunta, perdón. Los arquitectos tenemos, la arquitectura tiene 20,000 años de existir y los arquitectos tenemos 400 años. Entonces, ¿qué? ¿A qué estamos jugando o seguimos en el juego de engaños? Entonces, a veces yo le aprendo más al maestro de obra que al maestro del taller de construcción. ¿Y por qué no reconocerle eso? Para mí todos son arquitectos, unos académicos y otros vernáculos, pero para mí yo aprendo más de la arquitectura vernácula que de la arquitectura culta, porque la arquitectura culta es excepcional y la vernácula tiene todos los planteamientos contrarios a la otra, ¿no? Quiere ser semejante, quiere dar identidad, está en función del usuario, respeta el contexto, tiene mucho más valores que los nuestros. Estamos discutiendo ahorita de que el Super 7 no está haciendo ciudad, ¿verdad? Al rato le ponen un agregadito en el volumen con tejita y el mármol blanco que tiene, le van a poner ladrillito para que complete la imagen, y en este principio de caricaturización del edificio es donde se devalúa y donde se inicia su proceso de descomposición. No es que no deba estar ahí un Super 7 o una Michoacana, sí puede estar, nada más que ahora se ve que el condominio está en el Super 7, no el Super 7 en el condominio. ¿Por qué esos cristales oscuros? Para simular el porticado del Palacio Municipal, que tiene demasiadas identidades, por eso tiene puertas al centro en cada una de sus caras, por las proporciones, todo ello. Tiene más respeto el condominio acero por el Palacio Municipal que el Super 7 por el condominio acero, por favor, ¿quién lo permite? Como digo yo, bueno, hay 200 propietarios, está un señor Garza Ponce, que es dueño de 2, 3 pisos, está Ramón Lamadrid. ¿Por qué se permite? Se comenzó con el edificio Chiapas, se continuó con el Monterrey, se sigue con el condominio cero. O sea, ya estos edificios empiezan en su proceso de caricaturización. Bueno, yo creo que debemos de tomar compromiso con nuestra arquitectura, con toda la arquitectura. A mí me parece más arquitectura el techito de 4 palitos de varitas de lechuguilla con sus hierbitas arriba, donde el lechuguero se mete, se recula, se siente en una tablita, en una piedra, le queda el techito aquí y empieza a trabajar todo el día en sacar la fibra. Eso me parece más arquitectura que las cubiertas de las gasolineras, que no protegen del sol, ni de la lluvia, ni de nada. O sea, ¿por qué hay esas cubiertas si no resuelven en lo absoluto? Entonces, una es vernácula y la otra es culta. No quiere decir que todo lo culto esté mal hecho, por supuesto. Son ejemplos muy dramáticos para empezar a entender que lo que primero que tenemos que aprender es de arquitectura, pero no a través de los intermediarios, no a través de los intérpretes, sino de nosotros mismos. Esa es la esencia. Y da para mucho. Alguien tomó ahí el micrófono. O sea, tú dices que el de la lechuguilla, que ese sí vale porque está en función de lo que necesita el usuario. Sí, más o menos, ¿no? Le resuelve las necesidades al usuario. Ándale, le resuelve las necesidades al usuario. Pero yo siento que igualmente el Super 7 le está resolviendo las necesidades al usuario. O sea, el usuario quiere vender y con esa imagen está logrando un sentido de identidad, de unidad, de mercadotecnia. O sea, le está dando una solución a sus necesidades. Entonces, sí, ¿dónde está la diferencia de que uno sea válido y otro no? Bueno, hay un Super 7 en Escobedo y 15 de mayo, naranja. Estaban haciéndole el mismo tratamiento y lo detuvimos. Y ahí está el Super 7 y le da servicio al usuario, aunque esté en una construcción del siglo XIX. ¿Por qué no respetar la del siglo XX? O sea, no es que no deba estar el Super 7 allí, bienvenido el Super 7, nada más no me cambies los cristales oscuros, no metas esa luz intensa que tienes, ponle un anuncio discreto. Hay muchas ciudades en Europa donde hay hasta McDonald's, ¿no? O sea, hay muchos ejemplos civilizados, demasiado civilizados. Don Juan Casas quiere decir algo. Sí, que
Yo creo que para abundar sobre la pregunta que hacías ahorita, la diferencia estriba en que las cosas ya no pueden hacerse tan sencillamente como el lechuguero con su techito. Ahora hay un contexto cultural más fuerte para hablar solamente del caso del condominio cero, en el que no solamente están metidos los condóminos y el dueño, sino toda la gente que se lo ha apropiado como imagen urbana, ¿no? Y ellos también tienen derecho a defenderlo y a criticarlo. Es decir, es más complejo lo que sucede ahí por todas las variables que hay alrededor. En el hipotético caso del tallador de lechuguilla y su techo, pues es nada más él y eso. Yo creo que por eso se hace la protesta sobre lo que pasa ahí, ¿no? Por la complejidad, porque no pueden hacerse las cosas así de fáciles sin que nadie proteste, ¿no? Sin que nadie opine. En el Centro de Estudios e Investigaciones Estéticas y bueno, me tocó hacer varios estudios sobre este tema que más o menos está manejando, y lo que me llamó mucho la atención es una vez que fue Humberto Ricalde de la Universidad Autónoma de México. Él es un teórico muy sobresaliente, y él dijo que para hacer arquitectura uno tiene que saber leer lo que nos pide el lugar, hacer una lectura de lo que realmente nos pide, o sea, el terreno, ya sea el contexto, ya sea, bueno, estamos hablando de un tiempo y de espacio, estar ubicándonos o ubicar lo que viene siendo las obras que vamos a hacer en lo que está puesto. Lo que también me llamó mucho la atención en las investigaciones que se hicieron, o sea, dentro del instituto, fue de que para hacer, por decir, una conclusión, teníamos que hacer primeramente una visión, como decían, una visión global, y tener ese panorama global y estar concluyendo en una línea que es la que más o menos se está ahorita mencionando. Y todos esos puntos que están mencionando, yo pienso que llevan a una visión un poco más concreta de lo que viene siendo la arquitectura, porque en sí el término arquitectura, la esencia de la arquitectura, como dijo usted, o sea, la arquitectura es todo lo que, o sea, podemos observar. ¿Por qué? Porque está construida, nos transmite algo, nos da una experiencia vivida de alguien, y yo pienso que todos esos conceptos de arquitectura es algo, pero el arquitecto es una formación, es una escuelita, es un parámetro que nos está, o es una vamos a decir, como una, pues sí, un sistema de ideas que nos están planteando solamente. Entonces yo pienso que más o menos, bueno, ¿qué es lo que queremos llegar? A leer arquitectura. Si vamos a leer arquitectura, pues vamos a tener que leer pues, todos los edificios. Si queremos leer arquitectura solamente de arquitectos, es una cosa muy diferente. Sí, el planteamiento es que cuando comiences a leer arquitectura vas a tener una comprensión mucho más amplia y apreciarás más inclusive la arquitectura académica, que tenemos una formación reduccionista aún en la arquitectura misma. Bueno, voy a subirme a este vagón antes de que cambien el tema. Hablando del condominio acero, yo creo que el problema se reduce a lo siguiente: la contraposición que hay de un tipo de local comercial, en parte con los cristales que usa para dar el cerramiento exterior. Se contrapone el cristal oscuro con la función mercantil que tiene ese tipo de negocios. Y ellos afirman estar actuando de acuerdo a los reglamentos, que están autorizados para todo. Pero hay un tipo de autorización que a mí me preocupa mucho, que es quién la autorizó a rentar ese lugar. Aparentemente el administrador del edificio es el mismo arquitecto que hizo la obra. ¿Así es? ¿Todavía? Entonces, ¿qué ocurrió aquí?
yo creo que él debe saber qué se va a hacer en caso de rentar un local, cómo puede alterar el edificio. Toda su vida, desde que terminó el edificio, y esto ya hace casi más de 40 años, ya va para los 50, ha estado de administrador del edificio. Él debe saber todo sobre ese edificio, porque además, hasta donde yo sé, es la única obra que hizo. Y está muy consciente de que es obra de catálogo. Ramón Lamadrid. ¿Elis Cantane? ¿No fue? ¿Pero es administrador o no es administrador? ¿Ya no? Es una buena información. Desgraciadamente sí, no hay reglamentos para evitar esto y los organismos que pudieran hacerlo no tienen los instrumentos para detenerlo. Perdón. A ver. Yo nomás quería preguntar algo alrededor de todo esto, porque creo que tiene mucho que ver con la pérdida de valores, que luego no se oye, con la pérdida de valores en el sentido de que la arquitectura por siglos ha sido muy sabia y últimamente, debido a la velocidad, debido a la publicidad, estamos haciendo arquitectura en Indonesia y aquí y en todos lados idéntica. No puede ser. O sea, la arquitectura está dejando de leer la vida y la historia de ese pueblo. ¿Por qué no está sucediendo? Por un enmarcamiento global que yo creo que no está muy correcto, y tan es así que hasta nuestro idioma se está deformando a tal grado que tú vas a comprar algo y te dicen, aquí tiene su ticket, y ya lo vemos el ticket como algo natural, y eso nos está pasando mucho también en nuestra arquitectura. Estamos olvidando grandes valores donde la arquitectura nos enseñaba a vivir el entorno y a vivir el clima y el modo de vida, ¿verdad? Entonces, eso del Super 7 no es más que parte de todo eso, ¿verdad? Que mucho de lo que estamos oyendo y viendo es muy interesante, por supuesto. Para saber o para poder leer la arquitectura, sea en el campo, en la ciudad, hay que tener respeto y emoción. Si no se dan esos, yo al menos yo así lo siento, si no sientes la emoción y la pasión por lo que estás leyendo, no se te va a pegar nada de lo que puedas tú ver ahí. Y la muestra está lo que está pasando en el centro aquí de la ciudad de Monterrey y en tantos centros urbanos. La degradación que está habiendo de tantas casas hermosas convertidas en discotecas, convertidas en aparadores, convertidas en notarías, igual pasa en la colonia Mirador. Entonces el respeto para poder aplicar la lectura es fundamental, el saber, oye, ¿qué es esto? ¿Qué está pasando y por qué está pasando? Sí, desgraciadamente, pienso yo, la cultura contemporánea se mueve en un proceso de gran contradicción. Para lo que nosotros es un valor evidente, obvio, como es el respeto, la preservación de los valores arquitectónicos, para la gente común no lo es, e incluso para algunos profesionistas de la arquitectura. Ahora estamos a punto de redactar una carta, Juan Carlos sabe de esto, tratando de parar la demolición de una obra del obispado por parte de un arquitecto que quiere hacer ahí sus oficinas. Entonces a él le vale nada la casa esta, que si bien no es una antigüedad, por lo menos es un patrimonio que está en formación,
le vale nada. Y desgraciadamente las leyes no son suficientes. Vamos a ver si a través del peso de la opinión de organismos colegiados puede tener un poco de temor. Pero no hay mecanismos para evitar lo que está sucediendo, ni siquiera en obras de más calidad histórica. Revisando la cultura regiomontana, en ella opera más el espíritu del tiempo que el espíritu del lugar. Y esa es la respuesta de por qué tenemos tan pocos objetos históricos, porque todos de alguna manera construimos la modernidad sobre la desaparición del anterior. Yo comento que la Purísima tumbamos el edificio anterior para hacer y todo ello. Y viene Ramírez Vázquez y respeta el santuario de Guadalupe para hacer la Basílica de Guadalupe. Es toda una lección que nosotros no la estamos haciendo. Un arquitecto local hubiera demolido ese edificio de adobes y estructura de sillares. Y sin embargo, bueno, ¿y por qué no sucede eso? ¿Y qué es lo que debe de hacer la academia? Y no me refiero nada más al capítulo de Monterrey, sino a las distintas escuelas de arquitectura que tenemos. Pues necesitamos educar en que tenemos un paisaje urbano, tenemos un laboratorio de trabajo, tenemos una serie de recursos, y los responsables de la arquitectura somos los arquitectos. Estamos gritando a ver dónde cuaja un consejo de arquitectura, por aquí o por acá o por acá, y andamos echando gritos pidiendo la oportunidad de tomar la responsabilidad que nos corresponde. Si no nos la dan, pues vamos a hacer denuncias, ¿no? Cuando menos. Sí, en ese sentido, yo creo que sí, la academia debe tomar cartas en el asunto en ese sentido, debe replantearse las condiciones en las cuales se dan los lugares donde existe arquitectura de patrimonio o histórica, o simplemente arquitectura vieja, porque si no hacemos algún tipo de acción planeada para poder conservar esto lo mejor posible, nos va a ganar la muerte de los mismos lugares. Es decir, no basta decir vamos a conservar lo que valga la pena. ¿Qué otra parte de la cultura, la economía urbana está afectando? El centro, su misma composición territorial es altamente fragmentado. Una manzana puede tener 50 lotes de unas proporciones completamente inapropiadas, frentes de 4 o 5 metros por 40 de fondo. No hay gran valor aquí económico en estos territorios. La casa ocupa un pequeño frente, pero no se pueden hacer grandes cosas. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? Se está abandonando el centro. A veces el reglamento puede impedir que se desarrolle de manera saludable un lugar. Por otra parte, están los intereses de los conservacionistas de que no se demuela nada. Es decir, en esta dialéctica, en esta contraposición de factores, yo creo que los arquitectos tenemos que dar nuestra opinión de cómo salvar el centro, porque indudablemente conservándolo, lo que estamos haciendo también puede ser matarlo. Se está matando y no tenemos, por más que queramos conservar, no tenemos recursos para salvarlo de nosotros. Nadie va a tener el tiempo para andar cuidándolo. Algunos de nosotros hacemos lo posible, pero créanme, es una tarea agotadora. Y mientras estamos encerrados hablando cosas bellísimas de la arquitectura, la realidad nos está ganando feamente. Esto es nada más para conservar lo que ya está hecho. Falta saber lo que estamos haciendo nosotros para que las cosas tengan más calidad. ¿Hasta qué punto nos estamos preocupando realmente de entender nuestro oficio? ¿Hasta qué punto nos estamos preocupando por hacerles ver a las nuevas generaciones lo que es nuestro oficio? Nos está ganando el mundo, nos está ganando, no quiero ser pesimista, pero nos está ganando la destrucción. El antídoto es la educación, es la formación, es la conciencia. Entonces necesitamos más voces. Cuando les hable el periódico, hablen y digan, no se cohíban. No. Mira, es muy sencillo señalar, pero no es tan sencilla la cosa. El problema de un sistema
de vida urbano es más complejo de lo que parece. Y las buenas voluntades algunas veces se ven abatidas por las condiciones de oposición. Y no me refiero necesariamente a que claudiquen, sino simplemente que es demasiado el peso, son demasiados los factores que hay que coordinar. Digo, esto de veras se necesita una mente sumamente grande, creativa y dominante para poder decir, aquí está la culpa y sobre eso nos vamos. Muy bien, les voy a pedir que permanezcan en sus lugares, por favor. Sí, no, todavía no terminamos. A lo largo de estas comparecencias o compresencias en estas sesiones, hemos hablado de estos temas y de otros muchos temas, y siempre llegamos a una conclusión, que hablamos finalmente de la falta de humanidad que tenemos unos con otros. Por eso, al inicio de esta sesión, yo citaba al filósofo Sabater, y quisiera volverlo a parafrasear de nuevo. Dice que más que fabricar riqueza, el mundo globalizado de hoy debería fabricar humanidad, porque riqueza no es solo dinero, u objetos, o arquitectura, sino también cultura, seguridad, consenso, ¿no? Evidentemente que esto es parte de la ética que debiera prevalecer hoy. Yo quisiera agradecer a Armando Flores, a Roberto Chapa. Ustedes con sus ideas y su presencia han hoy construido un hábitat de significados, aunque no hemos visto ninguna imagen. Les agradezco en nombre del capítulo de Monterrey, y Armando, me entrego este diploma. Un segundito, nada más quiero pedir una disculpa pública por haber pensado que todavía el arquitecto de la Madrid era el administrador de ese edificio. Mala información de mi parte, disculpa pública. Como el Louvre también, fue rechazado totalmente. Sí, las ciudades son construcción y destrucción, y esto no es por la globalización, es tiempos inmemoriales. Entonces tenemos que entender que ese es el proceso. La conservación tiene que ser hasta cierto punto muy consensada para saber qué es lo que realmente debe ser. Porque además, como dicen, después de que una cosa se hace, se funde en un horizonte. Si ustedes se fijan, el barrio antiguo tiene obras de 200 años de diferencia, y sin embargo vemos el barrio antiguo como si fuera una sola unidad, una sola imagen. Por eso yo hace un rato decía, necesitamos los de la academia hacer una especie de seminario sobre estos temas, de veras son sumamente urgentes, necesitamos tomar una posición ideológica a este respecto. Son implantes que se van después mimetizando
Sí, nomás ampliando muy brevemente. Hablamos de espíritu de lugar y de espíritu de tiempo. El espíritu del lugar conserva, protege, da continuidad, mantiene vivos las propuestas y los modelos. El espíritu de tiempo experimenta, busca, propone, toma, exporta. De esa combinación se constituyen las ciudades. La postura no es que esto se quedó así. Lo que se critica es la falta de respeto. Es cierto que el condominio acero en su tiempo pudo haber hecho una agresión al contexto de la ciudad. Sin embargo, es la parte en que la ciudad da testimonio de que está actualizada, de que está inscribiendo en su paisaje urbano la experimentación, lo moderno, la propuesta, lo experimental. Ahora, ya inscrito en la ciudad como un documento cultural, como una evidencia cultural, que en el mismo sentido está la Torre Margen. Por más espuma verde que le salga por la boca a alguien, culturalmente es válido, porque está dejando testimonio que en esta ciudad también la posmodernidad entendida en esa directriz aquí está materializándose, ¿no? O sea, la ciudad se conforma de estas dos actitudes, de estas dos posturas, la que conserva y protege y continúa, la que experimenta, inscribe, trae, ¿sí? Entonces, a finales de siglo la ciudad estaba llena de irlandeses, ingleses, norteamericanos, alemanes, y hay una evidencia en la arquitectura de la ciudad de esa presencia. Entonces, para mí la arquitectura no es un objeto que ya hecha ahí se va a quedar, no, entenderla como cultura y como expresión de la cultura implica tener una postura más abierta. Lo que se critica, reitero, no es el Super 7 en el condominio acero, es la caricaturización que se está haciendo del edificio como principio de una descompostura que lo va a llevar a una catástrofe. Bueno, pues yo creo que estuvo muy interesante la plática y sobre todo la participación, ¿no? Estuvo muy íntimo, ¿no? El diálogo. Nada más mencionar en asuntos generales que tenemos ya aquí afuera unos folletos para la 12ª premio de obras CEMEX, el que le interese participar. Nomás le voy a dar el objetivo: reconocer y premiar obras mexicanas contemporáneas terminadas durante el año 2002, que destaquen por su solución conceptual, estética, técnica y constructiva, así como a los profesionales de la construcción que las hicieron realidad a través de su diseño y su ejecución. Y el otro anuncio, el que le interese, bueno, pues hay una página de internet donde pueden entrar y ver todas las categorías que hay, el que quiere inscribirse. Y el otro anuncio, pues quisiera invitar a nomás un comentario del arquitecto Juan Manuel Casas, que nos quiere decir algo. Gracias, muy brevemente. Poquita gente, pero seguramente ustedes extenderán la palabra. Vengo de parte del Museo Metropolitano a hacer pues lo más público posible este concurso a que convoca para arquitectos jóvenes y estudiantes. Y el tema tiene mucho que ver, por cierto, con esto que discutimos hoy. Se trata de la visión sobre el centro de la ciudad de aquí a la siguiente generación, es decir, al año 2030. Y bueno, pues es un concurso de ideas, es a través del Metropolitano. No les den más datos porque creo que con eso es suficiente. Si pueden correr la voz y comentarles a los chavos menores de 26 años para que entren a este concurso, a través del Museo Metropolitano se enterarán de en qué consiste y todo lo demás. Gracias. Bueno, pues invadiendo un poco aquí el puesto del presidente, me voy a permitir cerrar la sesión siendo las 9:05 de la noche. Quisiéramos darle las gracias por haber venido y a Armando y a Roberto para que pues sigamos trabajando sobre estos temas. Muchas gracias.
Oye, Héctor, No te vayas. espérate, es que ahí tengo el- Sí.